Había una vez un rey que tenía un hijo que crecía en palacio rodeado de las facilidades que su posición le confería. Como parte de la labor de todo padre es observar si el crecimiento de su hijo le acerca a la madurez que le permita afrontar la nueva etapa de la vida o le aleja. Fue descubriendo que no solo no valoraba nada de lo que tenía, comida, vestidos, alojamiento, caballos, jardines, sino que el trato que dispensaba a las personas de servicio era más parecido al que se le daba a las cosas que a lo que se debe dar a otro ser humano. El desprecio o la indiferencia eran su norma de comportamiento con los demás, así como con todo lo que tenía que despilfarraba y trataba con total descuido. El padre comprendió que en esas condiciones su hijo no podría ser rey porque supondría una carga enorme para su pueblo en vez de un alivio. Así que, dando una vez más muestras de su sabiduría, tomó una dura decisión. Ordenó construir una humilde choza pegada a los muros de palacio, de tal forma que desde su ventana pudiera vigilar lo que ocurría con él, y dio a beber a su hijo una droga que le hizo olvidar quién era y todo su pasado. Lo llevó hasta la choza, lo vistió con unas ropas muy sencillas y lo dejó durmiendo en un camastro. Los guardias tenían orden de no decirle quién era y simplemente darle unos platos de gachas al día para que se alimentara. Un día, los guardias le anunciaron que le iba a visitar el rey. Él no podía creerlo, el rey en su choza. Su majestad, no es digna mi choza de su visita. ¿Por qué no? ¿No es una parte de mi reino igual que mis jardines? Eso sí, majestad, pero acostumbrado como estará a sus salones... Quien no conoce lo poco, no valora lo mucho, respondió el rey con calma. Usted dirá, majestad, ¿qué se le ofrece? Te voy a encargar un trabajo muy importante, mientras no encuentras otro empleo que te permita comprar tu casa y abandonar tu vida en esta choza. El hijo miraba atónito al rey ante la posibilidad de que le encargara algo valioso a alguien que vivía de la caridad de los soldados. Una de las labores principales de un rey es procurar el bienestar de su pueblo y para ello promueve iniciativas públicas que repartan oportunidades por todo el reino. Aún así, hay que hacer actuaciones puntuales para ayudar a algunas personas, bien porque lo necesitan más, bien porque han acumulado más méritos y hay que ayudarles a dar aún mejor nota en su trayectoria. Pero si fuese yo a entregarlo a alguien de palacio, desvirtuaría la actuación y podría hacer que la gente malinterpretara lo que está ocurriendo. Así que tú serás el encargado de hacerles llegar a esas personas lo que los guardias te entregarán y nunca dirás cuál es el origen de los encargos. A cambio, recibirás un salario con el que podrás vivir sin estrecheces y no ya de las gachas de los soldados. El hijo no se podía creer lo que le estaba ocurriendo. Iba a trabajar para el rey y además tendría un salario con el que poder vivir. No cesaba de darle las gracias y asegurarle que cumpliría su misión con creces. Al día siguiente, los guardias trajeron un cordero y una dirección a la que entregarlo. El hijo lo llevó alegremente hasta su destino, una casa humilde, donde el padre estaba enfermo y no habían podido trabajar en unos días y escaseaba la comida. Las personas se quedaron perplejas e invitaron a comer al extraño, que comió un trozo del cordero asado a la lumbre de la casa y le supo mejor que ningún manjar que pudiera siquiera imaginar. Volvió feliz a su choza con la sensación del deber hecho. Al día siguiente, el guardia le trajo unos ricos vestidos y una dirección a la que lo debía llevar. Se trataba de una casa donde celebraban una boda y no habían podido comprar unos vestidos apropiados por carecer de recursos. Los destinatarios estaban tan felices que invitaron al hijo a la boda, donde comió, bebió y se divirtió con aquella gente sencilla en un día tan especial para ellos. Cuando volvía a su choza, reflexionaba que no podía haber mejor trabajo en el mundo en el que nadie pudiera ser feliz haciendo feliz a otra gente. El rey, que lo observaba desde la ventana, se sintió dichoso al ver la actitud de su hijo e imaginaba ya en el día que se volviera a reunir con él y le explicara el método de aprendizaje que había ideado para cambiar su conducta disoluta. Al día siguiente le volvieron a traer un rico atuendo y dirección. Esta vez se lo llevó a un prestigioso abogado. Se quedó muy sorprendido porque aparentemente no le hacía ninguna falta. Era un abogado que había promovido causas para extender la justicia y ese traje le permitiría presentarse ante el rey y optar a ser magistrado de su corte. El abogado agradecido le entregó un libro que había escrito sobre la justicia. El hijo del rey volvió esta vez a casa menos contento, con el estómago vacío. Tiró el libro en un rincón de su choza y se comió la comida que su sueldo le permitía, que no tenía tampoco nada de mala, pero cada vez que miraba el plato añoraba el banquete de la boda. A la mañana siguiente, el soldado vino con una bolsa de oro y otra dirección de entrega. Cuando llegó al lugar indicado, encontró una casa suntuosa. Al entrar y preguntar por el nombre que le habían dado, salió un hombre con apariencia de rico comerciante. ¡Qué suerte!, dijo el comerciante, justo ahora que iba a hacer una inversión y crear más de 100 puestos de trabajo y no sabía cómo afrontarlo.
Te veo buen muchacho y de grácil apariencia. ¿Te gustaría trabajar para mí en el tiempo libre que tengas y ayudarme a vender mis productos? Te pagaría un buen sueldo. De ninguna manera, contestó casi ofendido. Ahora tenía la vida aparentemente resuelta y prácticamente no tenía nada que hacer, salvo hacer un pequeño encargo y luego podía holgazanear el resto del día. El comerciante se quedó extrañado porque se le veía de extracción humilde y el sueldo que le proponía mejoraría mucho su situación. Él sabrá, pensó, y siguió con su tarea. El hijo del rey volvía a casa malhumorado y casi resentido con el comerciante y hasta con el rey. Ledal, que ya tiene mucho, y a mí, que soy su encargado, me tiene con un humilde sueldo. Yo hubiera gastado mucho mejor el oro de esa bolsa que ese avaricioso comerciante, repetía una y otra vez, mientras veía pasar por su mente corderos y fiestas. Por si eran pocas sus angustias, se cruzó a la vuelta con el magistrado que llevaba puesto el rico ropaje que él le había llevado el día anterior. Este le saludó cortésmente y continuó su camino. La gente lo miraba por la calle admirando la dignidad de su ropa y el cargo que ahora ostentaba, y al contemplarlo y compararlo con su humilde jubón y su camisa, su resentimiento fue en aumento. Son mis manos las que llevan los regalos del rey y así me veo. Nadie por la calle se para a admirarme, nadie alaba mi ropa ni mi apariencia, me ven como un siervo, un recadero. Al día siguiente le entregaron una nueva bolsa que debía ser llevado a una familia donde el padre había muerto defendiendo al reino de ejércitos de intrusos, dejando viuda con varios hijos. Mientras iba por el camino, sintió el peso de la bolsa y se le ocurrió: una moneda menos, poco le significaría. Así que extrajo la moneda, la metió en su bolsillo y continuó con su encargo. Apenas se detuvo en la entrega de tan deseoso que estaba en gastárselo en fiesta y comida, lo que provocó que llegase a casa borracho y le costara levantarse y entender las instrucciones que le dio el soldado. Además, esta vez le habían traído un hermoso caballo que debía entregar a un agricultor que vivía a una jornada de viaje. Demoró la salida todo lo que pudo y cuando al final no le quedó más remedio, partió con el caballo y la resaca. Por el camino todo el mundo se paraba a admirar el caballo de lo hermoso y buena planta que tenía, hasta que un caprichoso posadero le dijo: «Te compro el caballo, te doy 5 monedas de oro por él». «No puedo vendértelo, tengo que entregarlo a un agricultor. Es un regalo». «¿Conoce él al caballo?». «No», repuso. «Pues te doy, además de las monedas, ese viejo penco que iba a llevar al matadero y le entregas ese. Como es un regalo, no protestará». Y así ajustaron. Al día siguiente entregó el viejo caballo al granjero, que lo recibió con agradecimiento, aunque poco le pudo ayudar, porque viendo que no tenía fuerza, lo sacrificó y repartió la carne entre los más necesitados del pueblo. 5 monedas de oro se traducían en muchas juergas y fiestas, así que el hijo se divertía todo el día y fingía escuchar al soldado que le venía con las encomiendas, que quedándose ya directamente con los objetos o el dinero que le encargaban. Así que pasó a vestir ricos ornamentos destinados a otras personas a las que nunca llegaron, e incluso buscaba donde malvender lo que le entregaban para convertir en desatinos lo que estaba destinado a socorrer o recompensar a la población del reino. Además, presumía de su rango y fortuna y se hacía respetar y seguir de unos cuantos siervos. De él mismo decía que tenía la capacidad de generar riqueza y se atribuía el mérito de su fortuna, así como el buen gusto para elegir la ropa y los caballos. Solo tenía que volver a ponerse un pobre ropaje cada mañana, cada vez con más desprecio, delante del emisario del rey para recibir el nuevo encargo. El padre veía desde su ventana lo que estaba ocurriendo y el dolor de su corazón se había extendido hasta todo su cuerpo y su ánimo, envejeciendo a ojos de todos. Esperaba que su hijo recapacitara y se convirtiera de nuevo en un digno aspirante al trono. Cada mañana salía a la ventana para ver cómo recibía su encargo. Al rato se sentaba en el trono al ver que empeoraba día a día. Tan dolorido estaba que envió a uno de sus más fieles consejeros a hablar con su hijo. «Muchacho», le dijo el consejero, «el rey te ha encomendado una tarea muy noble como es socorrer a la gente o recompensarla, y tú estás gastando los regalos y ayudas, das escándalo y te quitas la salud. ¿Y a ti qué te importa? Hago con mi vida lo que quiero, y además ese rey del que hablas creo que me ha dado este trabajo para mofarse de mí, para ponerme la miel en los labios que no debo comer, para ver riquezas ajenas, fiestas ajenas, y yo aquí en mi choza. Pero no te ofrecieron un trabajo con el que podías ganar más y eso era lo que querías. Y además, ¿te falta algo?», le preguntó. «¿Trabajar? Pero ¿quién ha dicho que yo quiera trabajar? Lo que quiero es vivir, y la miseria de sueldo que me da no me alcanza más que para sobrevivir, porque todo lo que no sea tener los lujos y los placeres que existen no es vivir de verdad. Así que sal de mi choza si quieres conservar la vida». Después de la visita del ministro, no solo no mejoró la conducta, sino que comenzó a reunirse con malhechores que querían derrocar al rey para apoderarse de toda su fortuna, con la promesa de ponerle a él de rey títere. El rey, que debido al continuo cuidado que ponía de su pueblo, se enteró de la conspiración, mandó detener a todos los delincuentes que estaban en la conjura, entre ellos a su hijo,
al que se dirigió de la siguiente manera: ha llegado uno de los días más amargos y que más temía que pudieran ocurrir en mi vida, el de tener frente a mí lo que me negaba a ver. Eres mi hijo, le dijo. El hijo lo miraba como si lo viera entre alucinaciones. ¿Qué estaba diciendo? Te puse en la choza para que comprendieras lo que significaba ser rey, que es servir desde un puesto más alto, con más perspectiva, a la felicidad de un país. Y tú has hecho lo contrario. Poco tenías que hacer, y ni eso has hecho. Podías haber encontrado la felicidad en extender la felicidad, y te la has querido quedar toda para ti. Mucho más que a la sangre me debo a la justicia y a la misión que la vida me encomendó. Si ahora te convirtiera en rey, sería tan poco fiel a mi compromiso como tú lo has sido al tuyo. Así que con todo el dolor de mi corazón, debo quitarte el trabajo para el que has demostrado que no sirves y dejarte libre, para que te busques la vida como hacen todos los habitantes del reino. Así comprenderás el esfuerzo que supone a cada uno de los ciudadanos conseguir lo que tienen, porque el que obtiene algo a cambio de nada, parasita a su vecino y no suma a la naturaleza. Vete y vuelve el día que la altura de lo que seas iguale a lo que deseas. El padre lo despidió y este salió del palacio con más resentimiento que comprensión que solo la vida le devolvería. Espero que este cuento de Fernando Salinero y su libro Story Coaching os haya gustado. Espero vuestros comentarios y si os ha gustado, compartirlo. Me ha hecho meditar mucho. ¿Y a ti? Somos unos inquebrantables, por supuesto, unos invencibles. Siempre creemos en nosotros. Además, nos lo pasamos pirata y tenemos la suerte de poder vernos con nuestra gente en los bares. ¡Chao!